Ecovoces, un espacio donde la naturaleza toma la palabra. En este podcast hablamos de la importancia de cuidar la tierra, ríos y montañas. Es una presentación del CIDEL, conducida por Alfredo Matías. Saludos amigos, amigas. Estamos en Ecovoces, un espacio donde la naturaleza toma la palabra. Esta es una iniciativa del Centro Integral para el Desarrollo Local, el CIDEL, en el marco de las acciones que desarrolla en el municipio de Baitoa de protección, de cuidado de la microcuenca Baitoa, que está localizada en la parte media de la cuenca Yaque del Norte. En este primer podcast nos acompaña Olmedo León, ambientalista de larga trayectoria, docente universitario, ha sido a su vez director ejecutivo de la Sociedad Ecológica del Cibao. Bienvenido, Olmedo. Bien, gracias, buenas para todos. Además, he sido presidente de la Sociedad Ecológica También, del Cibao. sí. No solo director ejecutivo, también he sido presidente en 2 ocasiones. Que dicho sea de paso, tengo 45 años siendo miembro de esa institución. Es verdad que hay que... Y eso fue lo que me ha llevado a ser empíricamente ambientalista, aunque de ahí, por ese ambientalismo empírico, apliqué para un posgrado en gestión ambiental, y ese posgrado yo lo propuse que lo llevaran a maestría. Y entonces la primera maestría de gestión ambiental que se dio en el Caribe, yo soy egresado de esa maestría que se dio en Ucamaima. Coméntanos un poco, Olmedo, cuál es la labor que desarrolla la Sociedad Ecológica del Cibao para ilustrar, ¿verdad?, a nuestros oyentes y a la teleaudiencia. La Sociedad Ecológica del Cibao es la primera institución ambientalista de la República Dominicana que ya va arribando a su 49 aniversario, dedicada a levantar el nivel de conciencia ambiental para mejorar el comportamiento de los ciudadanos frente a la naturaleza. Tenemos un programa amplísimo de educación, y esa educación la tenemos al interno y hacia lo externo. Hacia lo interno, a los miembros que llegan nuevos cada cierto tiempo se les da un curso de nivelación de conocimientos. Aunque no tenga nada que ver con el área, pero desde que usted llegó a una reunión de una junta de vecinos y dice que llegó un miembro de SOESI, hablando del medio ambiente que nos atañe a todos, quieren que hable ese miembro de SOESI, por eso damos unos cursos de nivelación cada cierto tiempo para que tengan un background y puedan hablar con certeza de los temas medioambientales. Ese programa está abierto al público. Ese programa maneja asesoría gratuita para instituciones públicas y privadas, maneja un programa de charla permanente a escuelas, colegios, universidades, juntas de vecinos, asociaciones de productores, grupos campesinos, etc. Tenemos un programa también de educación hacia la producción sana, convirtiendo los productores tradicionales en productores orgánicos para que haya una alimentación sana. Dentro del programa de educación que tenemos eso. En las otras prácticas, pues estamos todo el tiempo acompañando a las comunidades. Nosotros no hacemos eco como institución de lo que nos dicen. Que hicieron una depredación en tal sitio, no somos eco de eso. Nosotros vamos con un equipo técnico, hacemos un levantamiento y con esa ficha técnica que levantamos, entonces acompañamos a la comunidad. Por eso tenemos tanta credibilidad, porque no hablamos por hablar, hablamos cuando tenemos, ¿verdad?, la sartén por el mango. Ya vimos lo que fue que pasó y entonces hablamos con datos técnicos de cada caso, y por eso nos ha dado a nosotros ese background. Fuimos la institución, fue la primera que formó los grupos ambientalistas en el país. El antes y el después de la conciencia ambiental viene por la Sociedad Ecológica del Cibao. Yo recuerdo que ya para 1984 reunimos 104 grupos ambientalistas que la mayoría se llamaban SOE, Sociedad Ecológica, y teníamos a SOEPE, a SOEGI, a SOEVA, a SOEVA, teníamos Sociedad Ecológica de Barahona, Sociedad Ecológica de Valverde, Sociedad Ecológica de Jimaní, porque todas llaman sociedades ecológicas
casi todos los grupos que se derivaron de ahí para ese entonces. Para que tengan una idea, entonces somos la madre del movimiento ambiental de la República Dominicana. Y si hiciéramos, Olmedo, hoy una radiografía, un diagnóstico de cuál es la situación ambiental en la República Dominicana, porque cada día escuchamos en la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, conflictos ambientales que se suceden en diferentes puntos del país. ¿Cuál sería el resultado de ese diagnóstico? Mira, aquí hay que irse un poquito profundo y a veces uno tiene que decir cosas que le caen mal al que está en el poder en todos los tiempos. No es el de ahora, es siempre le caen mal creyendo que están siendo un adversario, un opositor del gobierno. No, no es así. Hablamos en sentido general lo que ha pasado. Cada ministro de Medio Ambiente que llega aquí hereda, y cada gobierno hereda una información. Por ejemplo, aquí se falseó una información en el 2012 para la cumbre de Río Más 20. En la cumbre de Río Más 20 había que hacer un informe de la situación ambiental de la República Dominicana. Y el documento que se llamó Posición País ante Río Más 20, ese documento falseó un dato, ¿verdad? Es una verdad a media que no deja de ser mentira, pero eso fue lo que salió. Y eso que yo me levanté en... ¿No había un informe alternativo en ese momento que se pudiera presentar? Sí, pero ese informe que se hizo en el 2012, que es el que enarbolan todos los gobiernos que han sucedido a partir de ahí, ¿verdad? Ese informe hizo algo mal hecho, para decir la cobertura forestal de República Dominicana. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que se salieron de los parámetros científicos de lo que es un bosque para definir. Y aquí quiero explicar, un bosque es un espacio cubierto predominantemente por árboles. Lo que significa que visto desde arriba, si es predominantemente, más del 50% del espacio debe estar cubierto por la copa de los árboles. Árboles son plantas que crecen por encima de 5 metros de altura, que tienen tronco leñoso y que tienen ramificaciones, para que entiendan que un palmar no es un bosque, es palma y la palma no es un árbol. Esa parte. Entonces, yo entiendo que para hacer un bosque debe tener un 51% mínimo de cobertura arbórea. Sin embargo, para ese informe lo bajaron a un 40% la cobertura arbórea. Pero le pusieron un cielo de solo 5 metros y no se hizo estratificación. Me explico. El cielo de 5 metros es a partir del piso, 5 metros de altura de cobertura vegetal de cualquier cosa. Eso sale en la imagen satelital. De manera que si tú tienes guineo de lo alto sembrado, te va a salir como bosque. Y bajándolo a un 40% de cobertura arbórea, cualquier barrio va a salir como bosque. Pero además había que hacer estratificación. Eso dio un porcentaje de cobertura. Había que preguntarle al Ministerio de Agricultura cuántas tareas de esas están sembradas de frutales, limón, mango, aguacate, naranja, porque eso iba a salir como bosque, pero no es bosque, es un cultivo. Hay que segregar eso. O sea, estos 10 de porcentaje, hay que quitarle eso. ¿Qué porcentaje de eso estaba cubierto? Estaba de café y de cacao, que también va a salir como bosque. Había que preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente qué porcentaje de eso estaba de plantaciones maderables, de árboles maderables, que son, aunque sean árboles, es un cultivo que cuando esté de provecho lo vamos a eliminar de manera que no contarlo como bosque. No se hizo estratificación, se quedó así y subimos de pronto a un 43.7% de cobertura forestal. Por un informe viciado. Un informe viciado. Yo me paré antes que el informe saliera, delante de todos los técnicos que elaboramos el informe, ¿verdad? Y dije que eso no podía permitirse. Y dijeron, pero la organización que financió el proyecto lo acepta ese término. Digo, sí, ellos sí,
pero nosotros, profesionales en el área, vamos a creernos también esto, porque estamos llevando un mensaje negativo a la población. Si con un 32% de cobertura forestal un país tiene sostenibilidad y tenemos un 43%, lo que estamos diciéndole al dominicano común, al que está preocupado por el ambiente, no te preocupes porque tú ves una mata, porque tú ves un camión de madera, no te preocupes por eso que tenemos de más, cuando Perfecto. no es verdad. La realidad nuestra es que nuestros bosques se han deteriorado de manera significativa y una muestra de ello es que los ríos han diezmado su caudal. Eso significa que hay una mala calidad de los bosques, que hay un deterioro de las cuencas y que los ríos hacen grandes arriadas y en poco tiempo se secan. Y hoy me duele decirlo, porque yo aprecio, ¿verdad?, bañarme en Boca de Igua, en Hinoa, en Boca de Igua. El día pasado tuve que ir a la zona y lo vi tan lindo el río, y hoy me encontré en un evento y casualmente dicen, ya no, ya el río se murió, ya empezó la sequía y el río se murió. Ustedes se dan cuenta cómo están deterioradas esas cuencas, que los ríos se secan en poco tiempo de pasar la temporada de lluvia, el río se seca. Entonces eso es una muestra de que hay un deterioro medioambiental, hay una mala calidad de los bosques. Y yo le dije a Orlando Jorge Mera, que dijo delante de la mesa técnica para el Pacto Verde, y dijo que él iba a trabajar para elevar ese 43.7 que tenía de cobertura a un 45%. Y yo le dije, ministro, yo quisiera disentir de usted y me conformo con que hagamos un poquito más real ese 43.7 que tenemos, que llevarlo a un 45%. ¿Cómo así? Digo, claro, porque no es bosque lo que tenemos, es eso. Y cuando le explico, dice, pero ese documento me lo entregó la ONU cuando yo... No, se lo van a entregar a todos los ministros y lo van a enarbolar. Ahora, ¿qué sucede? El ministro llega y encuentra un 43.7 y a ese 43.7 le suma, como ustedes vieron que pasó el año pasado, que sembraron 2 o 3 plantitas y ya llegamos a un 44%. O sea, se le suma lo que siembran. Y eso que siembran en operativo, en jornada de reforestación, que nosotros también la hacemos, y ustedes también la hacen, ¿verdad? Porque nunca nos vamos a negar de hacerla, ciertamente, pero le sumamos todo eso que hacemos a ese 43.7%. De esas que sembramos, se dan, porque todo lo que sembramos en el 2021, recuperando los espacios de la circunvalación norte de Santiago, ya está eliminado. Que hay un porcentaje de pérdida. Sí, pero aún un porcentaje de pérdida. Todo lo que sembramos en 2021 en la circunvalación norte ya está completamente eliminado, porque todo se permitió que se urbanizaran, que se gestionaran los espacios, y se eliminó todo. Entonces, se le da seguimiento a lo que se siembra, se da todo lo que se siembra, no hay un porcentaje que se pierde, se le da mantenimiento, eso se da el libre albedrío y se da lo que se puede. Tú siembras 10 veces en el mismo lugar para poder tener un bosque. Eso es lo primero. Lo segundo, se le resta a ese porcentaje de cobertura que tenemos lo que se pierde por aprovechamiento de madera o por incendios forestales. Si solo el año antes pasado, 2023, estuvimos 700 y pico de incendios forestales, más del 98% provocados por actividades humanas, y muchos de ellos en las áreas protegidas. O sea, se le está rebajando eso. Nosotros no llegamos ni al 25% de lo que se pierde en todo eso que sembramos. Sin embargo, le sumamos a lo que dice el documento lo que sembramos, y nos estamos engañando nosotros mismos, y cada día tenemos un deterioro medioambiental mayor, una menor cobertura, tenemos más estaciones secas y de calor, precisamente por esto tenemos más espacios subsidiados, porque no producen el oxígeno que consumen esos espacios. En el país tenemos un déficit de agua para la irrigación de tierra, para el cultivo, para el suministro de los acueductos, y tenemos que estar racionalizando el agua porque los acueductos también merman la posibilidad de abastecer satisfactoriamente a las comunidades porque los ríos se están languideciendo.
Bueno, estamos conversando con Olmedo León, ambientalista, miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao. Olmedo, ¿cuáles son los principales, yo sé que son muchísimos, pero cuáles son los principales desafíos que tenemos en la República Dominicana en materia ambiental? Bueno, los desafíos que tenemos nosotros aquí es una política de Estado y una voluntad política, porque tenemos una legislación ambiental, pero no tenemos una voluntad política para que se cumpla y se haga cumplir. Ese es un desafío. El otro desafío, la integración de la sociedad, a ser empática con el medio ambiente, porque hablamos del cambio climático y todo el mundo cree que el cambio climático va a pasar algún día, y como hay una estrategia de distracción, que cuando tú postergas la cosa la gente la acepta más fácil, entonces creen que como eso a futuro va a pasar algún día, a mí no me toca asumir un rol de responsabilidad frente al cambio climático. Pero no es así, eso lo estamos viviendo y es un desafío que nosotros tenemos grande, lo del cambio climático, porque estamos en el subtrópico, tenemos entonces cada año periodo de sequía más largo. O sea que el cambio climático no es un invento, No, es una realidad. Es una realidad. Eso lo estamos viviendo ya. Tenemos periodos de sequía más intensos, tenemos fenómenos como ciclones y tornados más frecuentes y más intensos. Tenemos entonces temporadas de lluvia más intensa, lo que provoca inundaciones. Eso, cuando digo que es una realidad, lo vivimos en 2007, 2008, lo vimos en 2016, 2017, lo vimos en 2022, lo vimos en 2023, lo vimos en 2024. Y miren con la frecuencia, yo dije 2007, 2017, pero ya 2022, 2023, 2024 lo vivimos, o sea, años consecutivos viendo un periodo de lluvias intensas que provocan inundaciones locales que dañan también. Entonces, una sociedad creciente, cada día más, cada día somos más, y cada vez tenemos menos espacio disponible porque empieza a crecer el urbanismo y entonces menos espacio disponible para producir. Un urbanismo que crece sin que haya un plan de ordenamiento territorial que establezca dónde se puede construir, qué se puede construir y cómo se debe construir. Precisamente porque necesitamos la vivienda, pero hay que orientarla, hay que hacer la planificación, y aquí no hay planeamiento urbano. Aquí cualquier persona lotifica su finca, vende, y la gente cree que está eso urbanizado, se muda ahí. Después que se muda, tiene que estar haciendo protestas para que le lleven los servicios, porque no se urbaniza realmente, no hay una planificación en ese sentido, y ahí hay un gran reto que tenemos nosotros que enfrentar, pero urgente, sobre todo esta región del Cibao, porque no es posible que suelo clase 1, que son tan escasos en el mundo, suelo clase 1, lo más productivo del mundo, que tiene República Dominicana, que tiene Colombia y que tiene Ecuador, y que ningún otro país en el continente americano tiene ese tipo de suelo, y que todos los países del mundo que tienen ese tipo de suelo tienen como reserva agraria para producir comida, producir alimento, y permiten la cantidad de vivienda únicamente que genere la mano de obra para mantener producción de esa tierra, que aquí en Dominicana estemos urbanizando esos terrenos. Usted sube a la cordillera septentrional de noche, ¿verdad?, a cualquiera de esas facilidades que están ahí para promover el turismo, y usted ve que ya Santiago y Moca es prácticamente una zona. Están conurbados. Claro que sí. Entonces, ese es otro reto que tenemos nosotros. Aquí tenemos otro desafío para las ciudades, que no es solo que se está urbanizando, es que las autoridades están permitiendo que se siembre de edificaciones todo el espacio sin que se den los espacios verdes pertinentes. Y eso se planifica y se debe exigir. Los urbanizadores han descubierto que si hacen urbanización, tienen que dar un porcentaje del terreno, que por cierto es muy costoso, para área verde y área de abastecimiento de servicio. Entonces, ¿qué hacen ahora? Residenciales. En lugar de una organización que hace un residencial, te hacen etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta 7 etapas de residencial, porque no hay que dejar espacio. Entonces, las autoridades tienen que tomar carta en el asunto, y aunque no lo diga la legislación, hay que imponer que cada construcción tenga un espacio verde, porque si no vamos a seguir creando islas de calor como ya tenemos en República Dominicana. Hablemos, Olmedo, Son muchos los desafíos que tenemos en ese sentido, pero
la ganadería. Necesitamos la leche, necesitamos la carne. Pero tenemos 25 años de existencia de una ley que dice que la ganadería debe estar en terreno con pendiente por debajo del 60%. Y aquí tenemos terrenos con 200% de pendiente y están de pasto. Entonces, así no vaya a ninguna parte nosotros como país. Nosotros tenemos que hacer una planificación estratégica a futuro y que cada quien asuma su rol. El sector privado puede aportar porque el mismo fisco le permite un 0.5% de sus impuestos cuando lo entrega para este tipo de actividades. Hay muchas organizaciones serias que trabajan en eso, que pueden recibir estos recursos de esas empresas como un aporte al medio ambiente. Cada ciudadano puede aportar. Cada uno de nosotros puede, en cualquier espacio que tenga, sembrar una planta para mitigar los efectos del cambio climático, para promover la diversidad biológica, cuidarla donde quiera y sembrarla en los espacios públicos también. ¿Por qué no? O sea, cada ciudadano puede aportar y ahí nosotros creemos que podemos ir asumiendo nuestro rol. Tenemos ejemplos, ¿sí?, en el país de cosas que pueden replicar. Yo recuerdo en 2015 nosotros le dejamos con una experiencia de agroforestería que tuvimos, orgánica, en transferencia tecnológica, le dejamos a través del IDIAD, a través del CONIAC, le dejamos al gobierno dominicano la propuesta por escrito en el 2015 para que se implementara sistemas agroforestales orgánicos en los terrenos cordilleranos. Se la dejamos. Bueno, Danilo acogió y en el cuatrenio del agua implementó unos programas de agroforestería, pero solo en la región sur. Solo en la región sur, y tampoco lo hicieron orgánico. Estamos planteando sistemas agroforestales orgánicos porque de pronto creen que los ambientalistas queremos todo cubierto de monte. No, nosotros queremos que el dueño de esos terrenos mejore su calidad de vida con buenos ingresos, pero que haga actividades amigables con el medio ambiente. Claro. Entonces le proponemos, señor gobierno, y a todo el mundo, sistemas agroforestales orgánicos, entiéndase. Café, en la parte más alta, cacao. Orgánico, bajo sombra, que tiene un mercado asegurado. Y esa sombra mezclada con frutales. Eso le mejora la calidad de vida al dueño de la tierra con buenos ingresos, porque dentro de esa sombra habrá aguacate, habrá naranja o mandarina, habrá zapote, ¿verdad? Y hay ciertas cosas. Entonces, debajo del cacao habrá guineo, que se pone primero como sombra temporal del guineo, y habrá yautía todo el tiempo. Entonces, va a producir guineo todo el tiempo, yautía en la temporada, va a producir café o cacao en su temporada, va a producir aguacate en su temporada, va a producir zapote en otra temporada, naranja o mandarina en otra temporada. Entonces, y además usted siembra una sola vez. Usted siembra cacao y va a tener 75 años eso, haciendo la función de bosque que promueve la diversidad biológica, que retiene agua en esas montañas para que los ríos tengan un caudal permanente y así abastezcan a los acueductos locales de las comunidades. Esas son propuestas que dejamos nosotros que bien se pueden implementar si se crea la sinergia pertinente entre el Ministerio de Agricultura para la parte de asesoría y producción de frutales, el Ministerio de Medio Ambiente para la parte de seguimiento y la parte de producción de plantas forestales, porque no solo sembramos eso, hay que sembrar algunas plantas forestales en esos mismos sistemas, porque el día que el campesino quiera mejorar su vivienda, tenga de dónde cortar y no tenga que irse a las áreas protegidas. Aparte de la diversidad biológica, de la retención de agua, la mitigación a los efectos del cambio climático, con la producción de oxígeno también, con la regulación del clima, con la atracción de las nubes, porque es una recepción para las nubes que provoca la precipitación fácil en esos espacios cuando tiene un ambiente acogedor, de manera que mejoramos calidad de vida con buenos ingresos, garantizamos cobertura forestal permanente, caudal de los ríos, diversidad biológica, equilibrio ecosistémico, y eso se transfiere a salud,
comunitaria y a salud de la persona. Porque cuando hay desequilibrio ecosistémico vienen las plagas y las enfermedades. Entonces con esto provocamos todo este bienestar. ¿Y por qué no se puede? Entonces, de pronto un ganadero, usted dice, mire, en ese terreno no puede tener ganado. Él le dice, usted me va a comprar la tierra, pero la tierra es mía, ¿qué voy a hacer con ella? No, vamos a ayudarle a ponerlo de café si es medio bajo, o de café si es alto, y de cacao si es medio bajo o bajo. Y el gobierno puede ayudar a esta cosa. Ahí tiene que integrarse el Banco Agrícola, a poner condiciones. Yo te financio siempre que me cumpla con estos requisitos. Ahí tiene que entrar Infoté para impartir las capacitaciones a esos campesinos, a esos productores, a esos empresarios agrícolas que van a producir el alimento que necesitamos, riqueza para el país, pero hay que convertirlo en empresarios exitosos y hay que capacitarlo, porque cuando hablamos de orgánico, eso lleva una laboriosidad que hay que enseñar a la persona a hacerla. Olmedo, alcanzar un mejor estado de bienestar a través de la protección, conservación, restauración del medio ambiente implica necesariamente un estado, un sistema de corresponsabilidad, donde no solo interviene, digamos, la parte pública o el gobierno, sino también los ciudadanos, ciudadanas, la gente que vive en el territorio y también, digamos, el sector privado. Claro. Como en la cotidianidad, nosotros que estamos en las comunidades rurales, en los barrios, cómo en la cotidianidad de la gente se pueden hacer prácticas, desarrollar iniciativas que propendan a mejorar el medio ambiente. Mira por qué te digo esta parte de la agroforestería. Porque nosotros queremos sembrar, pero cualquier persona, sí, puede sembrar en mi finca para cumplir requisitos, pero a los 2 meses le metió el ganado, lo que tú sembraste se perdió. Ahora, cuando tú ayudas a poner una finca de café o de cacao, eso nadie lo toca, porque eso va a producir riqueza a esa persona. Y así es que queremos. Entonces, ¿cómo puede colaborar el sector privado, la sinergia que tiene en las instituciones públicas también para insertarse en esto? ¿Cómo puede colaborar? El sector privado puede colaborar disponiendo los espacios y disponiéndose a cuidarlo. Hay que cambiar el librito. Nada más sabemos tener vacas, no vamos a aprender otras cosas, porque es verdad, ellos lo que saben es de eso, de ganadería. Ahora hay que enseñar, y por eso digo que Infoté se involucre, que el Ministerio de Educación se involucre. Hay muchas cosas que se pueden hacer, todo el mundo puede aportar su granito de arena, y tenemos ejemplos en el país a seguir. Ejemplos, ¿verdad? Esos proyectos que hizo Darino en el sur son un ejemplo a replicar, claro. Esperamos que sean orgánicos para no contaminar los cuerpos hídricos. Loma Novillero fue un ejemplo. ¿Y quién se lo propuso? El Ministerio de Educación, una ministro de Educación que tuvimos una vez cuando no era ministerio, sino Secretaría de Estado. Y se propuso llevar a los estudiantes de todas las escuelas a sembrar ahí. Y fue voluntario, fueron los estudiantes a sembrar ahí. Y señores, en menos de 20 años, después de sembrar, en menos de 20 años, el río tenía un caudal permanente y ya había una planta envasadora de agua al pie de la montaña, porque el río tenía un caudal permanente. De verdad que se puede. La comunidad de los Gajaos, Jarabacoa, se organizó, se dejó orientar y esa gente produce más y trabajan menos. Han integrado más de 100.000 tareas a servicios ambientales, han logrado algo digno de replicarse en cualquier parte del mundo, y es aumentar el caudal del río y mejorar la calidad del agua del río con esas iniciativas privadas. Y eso es privado, que lo han hecho, privado, ¿no? De hecho, tienen una fundación también donde tienen fincas y tienen áreas protegidas privadas. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Área protegida privada. Eso es una facilidad que ya existe con una normativa en el país, donde si usted tiene un terreno que por alguna razón amerita ser declarado de interés nacional y que pueda ser declarado como área protegida por el gobierno, adelántese, sea proactivo, solicite al Ministerio de Medio Ambiente la declaratoria de su espacio como área protegida privada.
Y eso le garantiza a usted la titularidad, que nunca la pierde. Y el gobierno se compromete con esa declaratoria a pagarle una anualidad por tener esos espacios en igual o mejor condiciones. Y usted puede recibir la anualidad del gobierno y desarrollar actividades que no sean conflictivas en el espacio, que también le generen riquezas en esos espacios. O sea que hay espacios que deben declararse a la propiedad, no tenga miedo a hacerlo, porque la normativa es clara y precisa y usted declara y nunca pierde la titularidad. Inclusive puede vender el área protegida privada, la puede vender, solo que quien la compre tiene que acogerse al tiempo que le quede como área protegida privada sin hacer otras actividades conflictivas con esto y recibir los beneficios que recibe realmente por ser área protegida privada. Pero puede vender, inclusive se declara área protegida privada a partir de 20 años. De 20 años adelante, por el tiempo que usted quiera, lo declara. De hecho, yo conozco una familia que le fue a vender a la fundación una finca y la fundación le dijo, no, pero porque los viejitos quedaron solos y lo querían algo para su manutención, ¿verdad? No, pero declaren área de propiedad privada, eso sigue siendo de ustedes y con lo que el gobierno le da, ustedes viven. Y están viviendo con lo que el gobierno le da. Interesante. Y eso está de bosque ahí también para dar servicios ambientales al mundo. Entonces se puede. Bueno, cuántas reflexiones interesantes, información interesante hemos tenido en esta conversación con Olmedo León, activista social, ambientalista, miembro de la Sociedad Ecológica del Cibao. Hemos hecho un repaso de cuál es la situación ambiental que tenemos en la República Dominicana, cuáles son los principales desafíos, retos que debemos afrontar como país, como nación, como sociedad, pero también hemos conocido de prácticas interesantes, novedosas algunas que se dan en territorio de la República Dominicana, que están encaminadas a proteger, conservar el medio ambiente en nuestro país y por consiguiente mejorar la calidad de vida de la gente que habita en esos territorios. Esta es una iniciativa, como dijimos al principio, del Centro Integral para el Desarrollo Local, que está desarrollando en su área de educación medioambiental estos conversatorios, estas conversaciones con especialistas en el tema ambiental. Y hoy hemos tenido a Olmedo León, a quien agradecemos infinitamente que se haya trasladado desde una zona conflictiva de la ciudad en materia de tránsito, porque el tránsito en Santiago está bastante complicado, y haya llegado hasta Baitoa para tener esta conversación en medio de estas iniciativas. Gracias a ustedes, siempre estamos en la mejor disposición de colaborar, de compartir parte de lo que sabemos o lo poquito que sabemos con ese pueblo que tanto necesita información, con la esperanza de que algunos de ustedes que están escuchando se convierta en agente multiplicador de este sentir, de estos conocimientos sobre medio ambiente y recursos naturales. Ecovoces, un espacio donde la naturaleza toma la palabra. En este podcast hablamos de la importancia de cuidar la tierra, ríos y montañas. Es una presentación del CIDEL, conducida por Alfredo Batías.